La semana pasada nosotros comenzamos a considerar la doctrina de los decretos de Dios, o para usar el título que los autores de la Confesión de Londres utilizaron, el decreto de Dios. Hemos dicho que aunque ese decreto comprende muchas cosas, en realidad es un solo decreto, por cuanto Dios es eterno y por cuanto Dios es inmutable y sabe todas las cosas que han de ocurrir y que ocurrirán desde el principio, porque Él fue que las decretó. Estamos en el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. La semana pasada nosotros pudimos considerar únicamente el párrafo 1, que trata, junto con el párrafo 2, con el decreto general de todos los eventos, y básicamente pudimos ver un solo acápite o un solo encabezado en el párrafo 1. Vimos en primer lugar la universalidad del decreto de Dios. El párrafo 1 dice de la siguiente manera: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. No hay nada, absolutamente nada, que no haya sido contemplado en el decreto de Dios. Todo cuanto ocurre, ocurre porque así Dios lo ha decretado. ¿Incluye eso las acciones libres y pecaminosas de los hombres? Sí, hermanos, incluye las acciones libres y pecaminosas de los hombres. ¿Significa eso acaso que el hombre es un robot? No, eso no es lo que significa. ¿Significa eso acaso que Dios es autor de pecado? No, nos dice la Escritura en Santiago capítulo 1 versículo 13, que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Es esto un misterio? Sí, es esto un misterio, pero esto está revelado claramente en la palabra de Dios. Dios decretó libre e inalterablemente todo lo que sucede, pero aún así el hombre no es una máquina, aún así Dios no es autor de pecado. En el párrafo 2, lo cual no pudimos ver la semana pasada, nos hablan los autores de la Confesión de Fe acerca de la incondicionalidad del decreto de Dios. El párrafo lee de la siguiente manera: aunque Dios sabe todo lo que puede suceder en toda clase de condición o contingencia que se puede suponer, sin embargo, nada decretó porque lo preveía como porvenir o como cosa que sucedería en circunstancias dadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dos cosas. En primer lugar, que si bien es cierto que Dios sabe todo lo que puede suceder en cualquier clase de condición X, este asunto del decreto no quiere decir que Dios sabía de antemano lo que habría de suceder porque Él conocía las condiciones que se darían. No, hermanos, el decreto de Dios no depende de su presciencia, sino del hecho de que Él es soberano. En otras palabras, no es que Dios sabe lo que va a suceder y entonces lo decreta. Eso sería simplemente profecía. Más bien Dios sabe lo que va a suceder porque es Él quien ha decretado que sucederá. ¿Pueden ver la diferencia? No es que Dios sabe de antemano lo que va a suceder y entonces dice va a suceder tal cosa. No, Dios dice va a suceder tal cosa porque fue Él que decretó que sucediera y Él hará que eso ocurra, ya sea que lo hará directamente o a través de medios, pero es Dios que lo hará. El decreto de Dios no depende de la presciencia depende del decreto. Aquí hay una palabra que se necesita explicar. Dice que Dios sabe todo lo que puede suceder en toda clase de condición o contingencia. Hermanos, ¿qué significa la palabra contingencia? ¿Qué significa la palabra contingencia? Hermano Martín. Eventualidad, emergencia, es la posibilidad de que una cosa suceda o no suceda. Una contingencia es algo posible que no tiene que suceder necesariamente, pero podría suceder. Por ejemplo, un padre le dice a su hijo: no salgas sin una capa y sin un abrigo y una sombrilla porque está lloviendo y te puede dar gripe. No es que seguramente le dará gripe. La gripe en ese caso es una contingencia. Podría suceder como no podría suceder. El decreto de Dios no es
que Dios presupone de antemano que bajo ciertas condiciones dadas el hombre hará esto o aquello. No, es que Dios sabe ciertísimamente lo que ha de ocurrir porque Él decretó que así sucedería. Y en segundo lugar, dice aquí, sin embargo, nada decretó porque lo preveía como porvenir o como cosa que sucedería en circunstancias dadas. Lo que acabamos de decir hace un momento, Dios sabe lo que va a pasar porque Él decretó que así sucedería. Eso es lo que estamos afirmando en cuanto a la incondicionalidad del decreto, que el decreto de Dios no depende de ciertas condiciones. No depende de condiciones, las cosas ocurrirán porque Dios decretó que así sucederían. Pero hermano, es que Dios también decretó los medios a través de los cuales las cosas han de ocurrir, es cierto, pero que se cumpla el decreto o que no se cumpla no depende de esos medios. No depende de esos medios, porque Dios aún decretó que esos medios serían usados. Por ejemplo, hermano, la salvación de los pecadores, como veremos en un momento. Dios decretó que un número de personas se iban a salvar, y Él señaló quiénes se iban a salvar y quiénes se iban a perder. ¿A través de qué cosas se van a salvar esas personas? A través de la predicación del Evangelio y del arrepentimiento por parte de ellos. Pero Dios también incluyó en su decreto que alguien le predicaría la palabra a esa persona y que esa persona vendría al arrepentimiento. Hermanos, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Antes de pasar a considerar la otra parte, porque entiendo que estamos tratando con cosas que a veces son difíciles de entender. Y para no cargarles el dado a ustedes, sino cargármelo a mí, a veces también son difíciles de explicar. ¿Hay alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar entonces al segundo punto general del párrafo del capítulo 3. Ya hemos visto el decreto en sentido general, pero ahora los autores de la confesión de fe pasan a un punto más conflictivo y nos referimos al decreto específico de la predestinación a la vida. Hay muchos creyentes evangélicos que están dispuestos a admitir el hecho de que Dios ha decretado todo cuanto ha de ocurrir, que no se cae un pajarito del cielo sin que la voluntad de Dios así no lo haya decretado, que no se cae un cabello de nuestra cabeza sin la voluntad de Dios. Pero aún así, paradójicamente, rechazan la idea de que Dios haya decretado desde antes de la fundación del mundo quiénes se han de salvar y quiénes se han de perder. Eso es paradójico. ¿Cómo es posible que Dios decrete hasta los cabellos de nuestra cabeza cuándo se caerán y los pajaritos del cielo, y sin embargo no decreta quiénes se han de salvar y quiénes se han de perder? Sin embargo, hay algunos creyentes que opinan de esa manera, y nosotros vamos a tomar el resto de la clase de hoy para hablar acerca de la doctrina de la predestinación. La doctrina de la predestinación. Para algunos, esta doctrina hace de Dios un ser arbitrario y hace de la criatura una víctima de la elección sin ningún tipo de esperanza. Incluso no han faltado aquellos que se han atrevido a decir que esta doctrina es un invento del diablo y que lleva al creyente a la laxitud. Así que debemos tomar esto con cuidado y definir esta doctrina lo más preciso que podamos, a la vez que debemos ir a la Escritura para probar con toda certeza que esta doctrina está en la palabra de Dios. En otras palabras, usted no puede decir que cree en la inspiración de la Escritura y aún así negar esta verdad que vamos a enseñar en esta mañana, porque esta verdad ha sido clara y ampliamente revelado en la palabra de Dios. Hermano, no es mi deseo ofender con esto que voy a decir, pero solo una mente racionalista puede negar que la Escritura enseña que nuestro Dios es soberano en la salvación de los pecadores. Hay que tener una mente pragmática y racionalista para negar que la Escritura enseña tal cosa. Hay cuatro palabras en la Escritura que se usan en el contexto de esta doctrina. La primera de ellas, obviamente, es la palabra elección. La palabra elección.
Esta palabra indica una selección de parte de Dios basada únicamente en su buena voluntad. La elección, para que pueda ser elección, debe depender de la entera libertad del que elige. Debe depender de la entera libertad del que elige. Usando el ejemplo que utilizamos la semana pasada, si un hombre se casa con una mujer porque el padre le ha puesto una pistola en el pecho para que se case con ella, no podemos decir que ese hombre lo ha hecho libremente. Bueno, de igual manera algunos dicen, oh sí, Dios eligió a los que iban a creer. Bueno, en ese caso entonces Dios no eligió, Dios está atado de manos esperando que el pecador decida. Y cuando el pecador decide, entonces Dios elige. No, hermanos, para que haya elección, tiene que haber entera libertad de parte del que elige. No vamos a buscar ningún texto ahora porque luego probaremos esto bíblicamente. La segunda palabra que se usa en la Escritura para hablar de esta doctrina es la palabra predestinación. Predestinación. Y como la misma palabra en español lo indica, es una palabra compuesta. Destinar de antemano. Es una previa destinación. La palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento es pro-orizo. Pro significa de antemano. Orizo significa literalmente marcar una línea o tirar una línea demarcatoria. De la palabra orizo viene nuestra palabra en español horizonte. ¿Qué es el horizonte? La línea que demarca la diferencia entre el cielo y la tierra. Bueno, Dios tiró una línea de antemano. Él predestinó. Y en esa línea dejó separado a los que se iban a salvar y a los que se iban a perder. En su soberanía. Otra palabra que aparece en la Escritura para hablar de la doctrina de la predestinación es la palabra presciencia. La palabra presciencia, otra palabra compuesta, tanto en español como en griego. Presciencia significa literalmente un conocimiento de antemano. Es la traducción de la palabra griega pro-ginosco. Otra vez pro, antes de ginosco, conocer. Algunos creyentes dicen, ahí está el apoyo bíblico para decir que Dios predestina en base a los que Él conoce que van a creer. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Estos teólogos dicen que ahí se demuestra claramente que Dios sabe de antemano a los que van a creer y entonces los elige. Sin embargo, cuando estudiamos este término, tanto en su contraparte hebrea como en el uso que se le da en el Nuevo Testamento a la palabra griega, notamos que esta interpretación es completamente falsa. La palabra hebrea que se traduce conocimiento es la palabra hebrea yada. Y el teólogo Louis Berkhoff define esta palabra de esta manera. Denota un conocimiento selectivo que considera uno con simpatía y lo hace objeto de su amor. No es un mero conocimiento intelectual. Estamos hablando de una simpatía, de alguien que considera a otro con simpatía y soberanamente decide hacerlo objeto de su amor. De hecho, este verbo, yada, se usa en el Antiguo Testamento para hablar de las relaciones íntimas entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, esta palabra aparece en Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Hermanos, cuando aquí dice que Adán conoció a Eva, su mujer, ¿significa eso que Adán no la había visto antes, que él no sabía de su existencia? No, hermanos, eso no es lo que significa la palabra conocimiento aquí. Significa que Eva y Adán tuvieron relaciones íntimas, relaciones amorosas, y de allí salió el fruto de Caín y Abel. Es la misma palabra que aparece en Oseas capítulo 13, versículo 5. Oseas capítulo 13, versículo 5. Oseas está después de Daniel, Daniel después de Lamentaciones. Oseas capítulo 13, versículo 5. Dios, hablando aquí a su pueblo Israel, dice: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. ¿Significa eso, hermanos, que hasta que el pueblo de Israel no salió de la esclavitud de Egipto, Dios no había notado que ese pueblo existía? Por supuesto que no. Lo que Dios está diciendo es: yo entré en pacto contigo en el desierto, en el monte Sinaí. Yo te conocí en ese momento, entré en relación amorosa contigo.
Yo hice un acto de soberana voluntad y te aparté como mi pueblo. Aparece también en Amós, en el capítulo 3, versículo 2, la misma palabra hebrea, yada. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y una vez más, ¿significa eso que Dios no sabía que existían los filisteos, los cananeos? No, lo que está diciendo es que de todos esos pueblos, Dios seleccionó soberanamente al pueblo de Israel. Así que la palabra yada no significa un conocimiento intelectual. Lo mismo que la palabra ginosco en el Nuevo Testamento. De hecho, la palabra ginosco en el Nuevo Testamento también se usa para hablar de las relaciones íntimas entre un hombre y una mujer. Dice que José recibió en su casa a María, su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Acaso fue que María se trancó en un cuarto y no salió y José nunca le vio la cara hasta que dio a luz? No, hermanos, imposible. Lo que está diciendo es que ellos no tuvieron esa relación cercana de intimidad hasta que ella dio a luz. Otros textos del Nuevo Testamento que debemos buscar, lo voy a citar únicamente por la prisa, son Mateo capítulo 7, versículo 23. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo en el día final dirá a los falsos maestros, nunca os conocí. Nunca tuve con ustedes esa relación de amistad especial. En Mateo capítulo 25, versículo 12, el Señor dirá a las vírgenes insensatas, de cierto os digo que no os conozco, no os conozco. En Mateo capítulo 8, versículo 29, dice que a los que antes conoció, a esos predestinó. Y hermanos, habiendo visto lo que significa la palabra conocer, ¿qué quiere decir Pablo aquí? A los que él conoció de antemano que iban a creer, no. A los que él de antemano seleccionó, a esos predestinó. Romanos capítulo 11, versículo 12, hablando de la selección del pueblo de Israel, dice Romanos 11, versículo 2, dice, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. Primera a los Corintios capítulo 8 versículo 3 dice el apóstol Pablo, si alguno ama a Dios es conocido por él. Si alguno ama a Dios es conocido por él. Así que obviamente, hermanos, cuando el apóstol Pedro dice que nosotros fuimos elegidos por la presciencia de Dios, no está señalando que Dios sabía de antemano quiénes iban a creer, sino más bien que Dios de antemano señaló quiénes iban a creer. Que Dios experimentó simpatía por algunos a quienes los seleccionó para ser objetos de su amor desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿y por qué a mí y no a otros? Hermano, por su buena voluntad, no por nada que haya en nosotros, como veremos en un momento. La otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de esta doctrina es la palabra ordenados. Ordenados. Hemos visto elección, predestinación, conocimiento y ahora la palabra ordenados. Es la palabra griega tazo con doble S, tazo con doble S. Y esta palabra aparece en un pasaje muy importante en el estudio de la predestinación. Me refiero a Hechos capítulo 13, versículo 48. Quisiera por favor que fueran conmigo allí. Hechos capítulo 13, versículo 48. Este término tazo significa literalmente apuntar hacia un lugar o posición específico. Apuntar hacia un lugar o posición específico. Por ejemplo, no quédense allí en Hechos, pero en Mateo capítulo 28, versículo 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. La misma palabra griega. Ellos fueron al monte específico que Jesús le había señalado. Y para los que están tomando nota, esa palabra aparece también en Lucas 7:8 y en Romanos 13:1. Lucas 7:8 y en Romanos 13:1. Bien, ¿qué nos dice Lucas en Hechos 13:48? Nos está contando la visita del apóstol Pablo a Antioquía de Pisidia. Allí predica la palabra de Dios. Algunos judíos rechazan la palabra, pero algunos gentiles la aceptan. De manera que en el versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad, o sea, a los judíos, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios.
Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que Dios desde antes de la fundación del mundo había señalado, había apuntado soberanamente que habrían de creer. Decía ese gran hombre de Dios y predicador del siglo pasado, Charles Haddon Spurgeon, acerca de este texto lo siguiente: se han hecho ciertas tentativas para demostrar que estas palabras no enseñan la predestinación, pero tales tentativas fuerzan el lenguaje tan claramente que no voy a malgastar mi tiempo en replicar a ellas. Spurgeon pensaba que ni siquiera valía la pena malgastar el tiempo tratando de demostrar que ese texto enseña lo que enseña, porque hermanos, es tan obvio lo que dice Lucas aquí, que no hay forma de torcer estas palabras y enseñar otra cosa. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban destinados para vida eterna. Y los otros no estaban destinados para vida eterna. Y por eso no creyeron. No creyeron, hermanos. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano. A menudo se trata de desacreditar la doctrina de la predestinación y de la elección, haciéndola parecer como un invento de Calvino. Tanto es así que a ciertas doctrinas de la palabra de Dios se le llama calvinismo. Bien, hermanos, nosotros no nos avergüenza confesar que somos calvinistas. No es una mala palabra decir que somos calvinistas, y es bueno saber que estamos predicando el mismo evangelio que predicó Spurgeon, el mismo evangelio que predicó Whitefield, el mismo evangelio que predicó Knox, el mismo evangelio que predicó Agustín, el mismo evangelio que predicó Pablo y el mismo evangelio que predicó Cristo. Así que no nos avergüenza decir que somos calvinistas. Sin embargo, para ser honestos con la historia, debemos decir que no fue Calvino la primera persona que trabajó en sistematizar estas verdades. Es un error histórico decir que Calvino fue la primera persona que salió enseñando esto, porque eso históricamente no es cierto. Nosotros creemos, claro está, que eso está enseñado en la palabra de Dios, pero me refiero específicamente al punto de la historia. Al punto de la historia. No podemos decir históricamente que Calvino fue la primera persona que trabajó con esta doctrina. Ustedes saben, hermanos, que las doctrinas, aunque están escritas en la palabra de Dios, han sido sistematizadas a lo largo de la historia, y esa es la importancia de la teología sistemática. La palabra de Dios no ha sido escrita en forma de una teología sistemática. Por eso ha sido necesario que algunos hombres tomen todo el material de la Escritura y lo ordenen, lo arreglen en base a cierto orden. Por ejemplo, cristología. ¿Qué estudia la cristología? Bueno, todo lo que la Escritura enseña, desde Génesis hasta Apocalipsis, acerca de la persona de Cristo. Pero tiene que haber alguien que ordene ese material. Eso es la función de los teólogos. Soteriología, lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Y así sucesivamente. En cuanto a la soteriología, que es el tema que nos ocupa en esta mañana, los padres de la iglesia post-apostólica, es decir, inmediatamente murieron los apóstoles, los padres de la iglesia no se ocuparon tanto de la doctrina de la predestinación, sino más bien del problema de la gracia de Dios en relación a la voluntad humana. Y básicamente habían dos grupos entre los padres de la iglesia. Por un lado estaban los del este, de donde salió luego la iglesia ortodoxa griega, los del este que decían que el hombre tenía libertad y capacidad para hacer la voluntad de Dios, que el pecado no nos había dañado totalmente. Cuando un hombre, en el uso de su libertad, decidía hacer la voluntad de Dios, entonces la gracia venía en su ayuda. Noten el pensamiento. Primero el hombre decide servir a Dios en la libertad que Dios le ha dado. El pecador dice, voy a creer y me voy a convertir. Pero como él no puede hacerlo solo, entonces la gracia de Dios viene en su ayuda. En ese esquema de pensamiento, hermanos, la salvación depende de quién. Obviamente del hombre. La salvación depende de que el hombre dé el primer paso. En el oeste, ya la parte tristemente de la iglesia de Roma, que luego se corrompió, en el oeste
había una doctrina del pecado original más fuerte, más sólida. Me estoy refiriendo al tiempo antes del nacimiento de la Iglesia Católica Romana, obviamente. Por ejemplo, Ambrosio, quien vivió del año 339 al 397 y que fue el instrumento que Dios usó para ganar a Agustín para Cristo, enseñaba que por el pecado de Adán todos venimos al mundo manchados de pecado. Ambrosio decía, Adán pereció y en él todos perecimos. ¿Es esa doctrina correcta? ¿Quién puede citar algún texto bíblico que la demuestre? ¿Algún texto bíblico? Hermano Robert. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué otro texto? Romanos 5:12, podemos citar Efesios capítulo 2, versículo 1, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, etcétera. El hombre no está enfermo, hermano. El hombre está muerto, muertecito en sus delitos y pecados, completamente muerto. Así que para Ambrosio era la gracia de Dios que comenzaba la obra en el hombre, y luego que éste actuaba, el hombre cooperaba voluntariamente. En ese esquema de pensamiento, la salvación está en las manos de ¿quién? Obviamente en las manos de Dios. ¿Por qué la gracia de Dios actúa en unos y no en otros? Porque Dios soberanamente decidió en quiénes iba a actuar y en quiénes no. Ahora bien, quien primero sistematizó esta doctrina, tal como la conocemos en el día de hoy, fue indudablemente Agustín de Hipona. Agustín se vio envuelto en una discusión terrible, muy fuerte, contra Pelagio, un obispo de aquella época que decía que el hombre era libre y que los niños nacían tan inocentes como era Adán antes de la caída. Que el pecado de Adán solo lo afectó a él únicamente. Nosotros nacemos completamente inocentes. Agustín decía, no, de ninguna manera esa no es la enseñanza bíblica. Luego de la caída, el hombre es libre, pero solo para pecar. Eso es lo que decía Agustín de Hipona. Luego de la caída, el hombre es libre, pero solo para pecar. Todo lo bueno que el hombre puede hacer es únicamente producto de la gracia de Dios. Todos los hombres nacen irremisiblemente condenados, pero Dios en su infinita misericordia, dice Agustín, predestina a algunos para salvación y a otros para condenación. Y más aún, dice Agustín, el número de los predestinados es tan fijo que no admite adición ni resta. Es tan fijo que no admite adición ni resta. Por consiguiente, los hombres nacen irremisiblemente condenados, pero Dios en su infinita misericordia, dice Agustín, predestina a algunos para salvación y a otros para condenación. Y más aún, dice Agustín, el número de los predestinados es tan fijo que no admite adición ni resta. Es tan fijo que no admite adición ni resta. Por consiguiente, recuerden hermanos que esto se escribió en el siglo IV, cuantos según la providentísima disposición de Dios fueron previstos, predestinados, llamados, justificados y glorificados, aún antes de ser regenerados y más aún antes de nacer, ya son hijos de Dios y de ningún modo pueden perderse. Esto habría que estudiarlo mejor, pero la idea, por lo menos demuestra el principio que estamos tratando de traer aquí, es que Agustín sistematizó esta doctrina. Porque un hijo de Dios, un predestinado, antes de convertirse es tan hijo de ira como cualquier otro pecador. Y eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice Pablo, éramos, incluyéndose por naturaleza, hijos de ira lo mismo que los demás. Agustín decía que esta elección no destruye la libertad humana, sino que más bien la restaura. Esto no destruye la libertad humana, sino que más bien la restaura. Ciertamente, pues, a la voluntad de Dios que ha hecho en el cielo y en la tierra cuanto ha querido, y que hizo también las cosas futuras, no pueden contrarrestarles las voluntades humanas para impedirle hacer lo que se propone. O sea, la voluntad humana no puede impedir que Dios lleve a cabo su decreto. Pues aún de las mismas voluntades humanas Dios hace todo lo que le place, decía Agustín. Sin embargo, Dios realizó su plan contando con las voluntades de ellos mismos.
ya que Él tiene poderosísima facultad para mover los corazones humanos a donde Él le plazca moverlos. Eso decía Agustín, muchos años antes que Juan Calvino, muchos años antes. Sin embargo, a pesar de que el pelagianismo, la doctrina de Pelagio fue condenado por la Iglesia Católica de aquel tiempo, tampoco se aceptó totalmente la doctrina de Agustín, sino que más bien la Iglesia Católica encontró una fórmula conciliadora, para no decir que estaba en contra de Agustín, pero tampoco a favor de Pelagio, de tal manera que nosotros podemos decir que la Iglesia Católica al día de hoy es semi-pelagiana. La Iglesia Católica es semi-pelagiana. En el concilio de Arles, o en el sínodo, perdón, de Arles en el año 529, el sínodo de Orange, aprobado por el Papa Bonifacio II, se condenó al pelagianismo, pero se negó la predestinación, a la vez que se afirmó que la gracia que capacitaba al hombre para hacer el bien era impartida por medio del bautismo. O sea que el bautismo impartía la gracia. El sínodo de Orange dice lo siguiente: todos los que han sido bautizados, cuando niños por supuesto, pueden y deben, por la ayuda y el apoyo de Cristo, cumplir aquellas cosas que pertenecen a la salvación del alma si se afanan fielmente. Dice que pueden, o sea que podemos, tenemos la capacidad sin Cristo para hacer todo eso. A pesar de que la doctrina de Agustín quedó perdida prácticamente en el oscurantismo medieval, algunos la defendieron. Por ejemplo, tenemos a un individuo no muy conocido llamado Godescalco de Orbais. Este hombre fue un teólogo muy grande en su tiempo, en el siglo IX. Él creía firmemente en la predestinación y más aún enseñó mucho antes que Calvino la expiación limitada. Él decía, si Dios eligió desde antes los que iban a creer, entonces Cristo murió por esos elegidos. Por supuesto, fue condenado a prisión perpetua en Maguncia en el año 849. Noten de cuándo estamos hablando, años 849. También fue enseñado por Tomás Brauardín, fue enseñado por Juan Wycliffe, etc. Sin embargo, es cierto que esta doctrina de la predestinación fue mucho más ampliamente discutida durante la Reforma del siglo XVI. Pero podríamos afirmar que todos los postulados doctrinales que fueron tan brillantemente defendidos y sistematizados por los reformadores, sobre todo por Juan Calvino, en torno a la elección, fueron discutidos antes que ellos y defendidos a lo largo de la historia. Así que, hermanos, es un error decir que esta doctrina fue enseñada primeramente por Juan Calvino. ¿Y por qué pasamos tanto tiempo de la escuela dominical para demostrar esto? Hermanos, por el ataque a que esta doctrina está siendo sometida en nuestro siglo, por la forma en que el arminianismo ha arropado las iglesias evangélicas. Hermanos, el arminianismo es una herejía contra la cual debemos luchar con todas las fuerzas de nuestro corazón. La palabra de Dios enseña que Dios, desde antes de la fundación del mundo, eligió quienes se iban a salvar y quienes se iban a perder. Habiendo dicho esto, vamos a entrar ahora al contenido de la confesión de fe de Londres. Yo sé que nos hemos tardado y que nos quedan 10 minutos, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. En primer lugar, los autores de la confesión nos hablan de la selectividad distintiva, de este decreto, párrafo 3. Por el decreto de Dios y para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio del Señor Jesucristo para la alabanza de la gloria de su gracia. A los demás Él los ha dejado para que sean condenados en sus pecados para la alabanza de su gloriosa justicia. Tanto el pecador como el creyente glorificarán a Dios. Unos glorificarán su misericordia, los otros glorificarán su justicia. Pero esto no es arbitrario. No, hermanos, de ninguna manera. Vamos a suponer que aquí tenemos a dos homicidas. Los dos son homicidas convictos, probado. A ambos se les condena a cadena perpetua. Pero el juez, en su misericordia, decide perdonar a uno y dejar al otro en su condenación. ¿Puede el homicida condenado replicar algo? No, hermanos, él es culpable de su pecado. Él es culpable de su pecado. Él no tiene derecho a exigir que se le trate con misericordia.
No tiene ningún derecho a replicar, porque su pecado es real. Él es un homicida y por lo tanto él merece la condenación perpetua. Esto no es arbitrariedad, esto es misericordia. Esto es misericordia. Por otro lado, los autores de la confesión nos hablan de su naturaleza específica e inalterable, la naturaleza específica e inalterable del decreto, párrafo 4. Estos hombres y ángeles así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni se puede disminuir. Ni se puede aumentar ni se puede disminuir. ¿Qué nos dice Hechos 13:48? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Todos. Todos. No hubo ahí ningún preordenado, ningún predestinado que se quedó fuera. Todos creyeron, pero solo ellos creyeron. Por lo tanto, el número ni se puede aumentar, ni se puede disminuir. Por otro lado, los autores de la confesión nos hablan de la producción efectiva o ejecución, más bien, la ejecución efectiva del decreto. ¿Cuál es la base? ¿Por qué Dios predestinó a unos y a otros no? Párrafo 5. A aquellos que Dios ha predestinado para vida, desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna, mas esto por su libre gracia y puro amor, sin cualquiera otra cosa en la criatura como condición o causa que le mueva a ello. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Por la buena voluntad de Dios. No es que Dios vio que nosotros íbamos a ser menos malos que otros, o que íbamos a estar más tendientes a creer, no. Archibald Alexander Hodge, en su comentario de la Confesión de Fe de Westminster, da los siguientes argumentos para probar este punto. En primer lugar, se declara expresamente en la Escritura que la elección no se funda, no se basa en las obras de los elegidos. ¿Dónde se enseña eso? Varios textos, Romanos 11, 4 al 7, pero vamos a buscar 2 Timoteo 1:9. Por causa del tiempo, algunos textos los voy a citar simplemente para que lo copien y puedan buscarlo en sus casas. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Dice que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Que nos dice claramente que Dios no previó ninguna obra de parte nuestra, sino que lo hizo según el propósito suyo y la gracia que Él nos dio antes de que el mundo fuese. En segundo lugar, se enseña en la Escritura que la fe y el arrepentimiento son frutos de la elección, no la causa de ella, sino el fruto. Hermanos, ¿qué es primero, el mango o la mata de mango? Obviamente la mata de mango. ¿Qué es primero, la elección o el fruto que genera la elección? Obviamente la elección. Bueno, la Biblia dice que la fe y el arrepentimiento son frutos de la elección. ¿Dónde se nos enseña eso? Varios textos, los voy a citar rápidamente. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es esto lo que no es de nosotros? El que somos salvos por gracia por medio de la fe, eso no es de nosotros, es un regalo de Dios. Y en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermanos, el arrepentimiento es una buena obra. Sí, es bueno arrepentirse. Bueno, dice allí que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Otro texto,
Efesios capítulo 1, versículo 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No que fuimos elegidos porque ya éramos santos, no, el que somos santos ahora es un fruto de la elección. Fuimos elegidos para que fuésemos, no porque íbamos a ser, para que fuésemos santos y sin mancha. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice allí que fuimos elegidos para obedecer. No que Dios vio que íbamos a obedecer y nos eligió, no, fuimos elegidos para obedecer. Obedecemos porque fuimos elegidos. Podemos citar ahí Hechos 5:31, Primera a los Corintios 4:7 también. ¿Qué nos dice Juan capítulo 6, versículo 37 al 39? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Lo que el Padre me da. En tercer lugar, la Escritura también enseña que los hombres nacen muertos en pecados y transgresiones. En tercer lugar, la Escritura nos enseña que los hombres nacen muertos en pecados y transgresiones. ¿Puede un muerto creer y arrepentirse? Por supuesto que no. ¿Qué viene entonces primero, hermanos? ¿La regeneración o la fe? Obviamente la regeneración. Pero alguien dirá, hermano, ¿y cuánto tiempo pasa entre la regeneración y el creer? Como hemos dicho muchas otras veces, el mismo tiempo que pasa entre que un ciego reciba la vista y vea. ¿Qué viene primero? Vamos a suponer que el Señor sana a un ciego. ¿Qué vino primero en esa sanidad? ¿La sanidad o la visión? Obviamente la sanidad. Pero ¿cuánto tiempo pasa entre la sanidad y la visión? Ese es el mismo tiempo que pasa entre la regeneración y el creer. Hermanos, estamos tratando de poner nuestra mente en orden, pero yo no puedo decir, a las 5:34 fue regenerado y a las 35 creyó. No podemos ver esto cronológicamente. Pero el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y por lo tanto, o usted es arminiano y cree que la caída de Adán no afectó al hombre, o usted es calvinista y cree que el hombre está muerto en sus pecados, y entonces es Dios quien toma la decisión. Cuarto, la Escritura también enseña que la elección se basa en el beneplácito de la voluntad de Dios, en la buena voluntad de Dios. Efesios 1, versículos 1 al 13, pueden leerlo luego en sus casas, se repite varias veces, elegidos por la buena voluntad de Dios. Quinto, también la Escritura enseña que Dios se da a sí mismo el derecho de soberanía y de la elección incondicional como una de sus prerrogativas divinas. Es prerrogativa de Dios hacer esto. En Romanos capítulo 9, versículo 21 dice Dios, ¿acaso no tiene el alfarero potestad para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hermanos, una pregunta. Aquí tenemos un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Dónde está la diferencia? ¿En la masa o en el alfarero? El Señor dice aquí que es de la misma masa. De la misma masa. La diferencia no está en la masa. La diferencia está en el alfarero. Es una prerrogativa de Dios hacer de la misma masa un vaso para condenación y otro vaso para salvación. Por tanto, dice el apóstol Pablo, quien obviamente no era arminiano, esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, esto no depende del que quiere ni del que corre, esto depende de Dios, que tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurecer, endurece, dice la palabra de Dios. Dios es soberano. Yo sé que el tiempo se me ha ido, hermanos, pero por primera vez en esta clase voy a tener que violar ese reloj. Voy a cogerme solamente hasta las 5 para poder terminar de leer por lo menos lo que dice aquí, porque no podemos dejar esta clase incompleta. Párrafo 6. Así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordenado también los medios para ello,
¿Es esto un misterio? Sí, es esto un misterio, pero hermanos, debemos predicar el Evangelio a toda criatura porque nadie se va a salvar sin la predicación del Evangelio. Dios ha predestinado la salvación y ha predestinado el medio. Y dice el apóstol Pablo que a Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso no somos hipercalvinistas. No somos hipercalvinistas. El hipercalvinista dice, a los que se van a salvar como quieran. ¿Para qué predicar? No, hermanos, hay que predicar. Y en esto debemos alabarlos, hermanos. Esta es una iglesia donde los hermanos obviamente están muy interesados en la salvación de los perdidos. Y prueba de ello es la cantidad de inconversos que vienen aquí cada domingo. Y son ustedes que lo traen. Y en eso, hermanos, son dignos de encomio. Son dignos de alabanza. Desde que esta iglesia vio la luz, ha sido una iglesia con una gran capacidad evangelística. A pesar de que creemos estas cosas. Spurgeon creía estas cosas y fue un gran evangelista. Whitefield también lo fue y fue otro gran evangelista. Se piensa que fue el más grande evangelista después del apóstol Pablo y era calvinista. Esta doctrina no está en contra de ir a predicar el evangelio, como algunos nos atribuyen falsamente y maliciosamente también. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo y en debido tiempo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder por medio de la fe para salvación. Nadie más será redimido por Cristo, ni eficazmente llamado, ni justificado, ni adoptado, ni santificado, ni salvado, sino solamente los elegidos. Esto es casi una paráfrasis de Romanos 8, 28 al 29. A los que antes conoció, a estos predestinó. Solamente a eso. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a ellos únicamente justificó. Y a los que justificó, a ellos únicamente glorificó. Y finalmente, los autores nos hablan de la prudencia que debemos tener al manejar esta doctrina. La doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado para que los hombres, persuadidos de su vocación eficaz, se aseguren de su elección eterna y atendiendo a la voluntad revelada en la palabra de Dios, cedan la obediencia